Seguimos con el programa y tenemos información de ANSES. Y tiene que ver con solicitar turnos a través de internet. Recuerden que tiene que ingresar a la página www.anses.gov.ar, sección trámites en línea, en la parte de destacados y elegir el link de turnos. Van a tener que colocar el número de CUIL, cosa que se va a determinar que se van a validar los datos personales, se otorgará un número de registro para presentarse el día citado. Las asignaciones se dan por código postal, o sea, los turnos se están asignando de acuerdo al código postal de cada persona. Y ahora sí, estamos con el doctor Miguel Sagués y bueno, respiramos. Tenemos problema con la respiración, viene el otoño. Viene, ya está. Tenemos igual flores, pero flores, serán todo, las últimas. Claro, no sé, porque dicen que va a venir el calor también. ¿Se siente bien con esta escenografía? No, preciosa. No la vi antes. Y si la estrenamos hoy, doctor. Impresiona, fantástico, por muy favor. lindo. Muy lindo los colores también, así que felicito. Identifican el programa, siempre identificaron, el Mirta te acompaña con esos colores rosas, muy lila. cálido, además, así que, pero lindo, bueno, gracias a nuestra escenógrafa Carla Majala, vamos a nombrarla nuevamente y agradecerla. Vamos a tenerla en cuenta cada vez que queremos cambiar algo en nuestra casa, ¿no? Exactamente. Muy linda, la verdad, muy linda. ¿Y qué nos dice de la respiración? ¿Qué hacemos? ¿Qué son los problemas? Primero, yo quería referirme, Mirta, un poco, porque esto tiene como misión a cuidarse, ¿no? A cuidarse, desgraciadamente, hay enfermedades que vienen y que las tenemos que soportar. Pero bueno, el cuidado, el autocuidado, y que el autocuidado también sea como referente de también comunicarle a su entorno, ¿no? Entonces, la idea un poco es conocer el aparato respiratorio. Ahí tengo una plaquita. Ahí tenemos. En donde vamos a hacer, porque algo que vimos en el colegio primario y secundario. Claro, pero y si yo pregunto, bueno, ¿dónde comienza el aparato respiratorio, no? Claro. Entonces es una pregunta que por ahí me la contestan bien o por ahí no. Pero en las fosas nasales, ahí está digamos, el corte en donde fila todo el aparato respiratorio. Las vías nasales, la laringe, la faringe forma parte del sistema digestivo, la tráquea, los bronquios, y después se van divididos como si fuera un árbol, y termina en una estructura que se llama alveolo, que es una cosa redondita, ahí la estamos viendo al costadito, en donde se produce el intercambio entre oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono, que es tóxico. Ese alveolo hay que tener, también se enferma, y son esas bronquioalveolitis que se llama, porque también están inflamados e impide una buena entrada del oxígeno. ¿Por qué? En los alveolos, eso que es la terminal de los bronquios chiquititos, ahí se produce el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Es importantísimo. Este proceso se llama hematosis. Y esto es importantísimo. Si hay alteraciones crónicas o agudas, por supuesto que dificulta. ¿Esta afección trae temperatura? Depende si es viral, hasta cuánta temperatura, si son infecciones. Es decir, hay procesos crónicos que no son infecciones, que tienen que ver con procesos crónicos de adicción, como el tabaco, tiene que ver con afecciones también en el orden laboral, ¿no? Cuestiones de alergia, que llevan a veces a una estructura durante mucho tiempo a que este aparato respiratorio se cronifique, y entonces ahí queda para el resto de su vida y puede agregarse con más facilidad una alteración aguda, ¿no? Sobre la base de eso. Pero fíjate, ahí abajo, en el rinconcito, en el lado izquierdo, ahí muestra esa figura casi rectangular, que es el alveolo, y cómo se pasa a una arteria chiquitita, claro, pasa la arteria chiquitita, oxígeno, y el dióxido de carbono, que es la C de carbono, y el oxígeno con el 2 abajo. Esta es la figura. Esa es la figura. Ese es el intercambio que tiene que andar bien, porque el oxígeno es alimento de toda célula. Si no hay oxígeno se producen isquemias, infartos, fatiga, una serie de cosas. ¿Qué significa? Que hay otras enfermedades sin estar afectado el aparato respiratorio, como por ejemplo la anemia producida por otra causa, que dan fatiga. Porque ¿se puede confundir quizás una patología esto, una respiratoria con una, como en este caso que dice una anemia que le da fatiga y parece que es respiratoria? Claro. Lo que pasa
que tienen que ver primero en qué condiciones está Claro. la persona y bueno, y detectar por los análisis clínicos si es una anemia y de dónde provee eso, porque también hay pérdidas de sangre en algunas enfermedades por lo que se llama hemoptisis, ¿no? Al toser va acompañado con sangre eso, así que lo que uno quisiera que quede así, que este proceso de ventilación, es decir, inspiración, inspiramos el aire con el oxígeno y expiramos y eliminamos el dióxido de carbono que es tóxico, que no puede llevar el oxígeno. El traslado del oxígeno va en las arterias por la hemoglobina, se lo lleva y se lo lleva a la célula, por todo el organismo, a la célula. Esto significa que cuando falta oxígeno o cuando el aparato respiratorio no camina o anda mal, se oxigena todo mal, todo el cuerpo se oxigena. ¿Respiramos mal nosotros? Aparte respiramos mal, porque normalmente no utilizamos la base pulmonar. Es decir, la respiración nuestra es casi hasta la mitad del pulmón. Por eso incluso en el examen clínico, a veces eso hace respirar mal, que se acumule un poco de secreciones bronquiales en las bases del pulmón. Y a veces cuando uno dice en el examen clínico, no, inspira fuerte, entonces ahí produce tos, porque moviliza esas secreciones que producen la tos. Pero se hace dificultoso, ¿no? Unos por ahí está... Tengo que respirar. Claro, se hace dificultoso. Y uno se siente No un está tanto acostumbrado. ridículo a veces por momento. Entonces, ¿qué hacemos? No sé por qué se ríe, doctor. pero, ¿Se ríe porque yo respiré así? No, Bueno, está eso muy le va a bien. pasar a la El gente que va ejemplo por la calle y dice, no voy a respirar así porque se me van a reír como el doctor claro, Saguet. Claro, pero no, pero eso es un hábito, es un hábito. Los que caminan, pero es un hábito que el kinesiólogo a veces o el médico no le enseña a respirar. Hay enfermedades agudas, ¿no? Hay enfermedades agudas. Entonces, teniendo en cuenta esto, el aparato respiratorio y la importancia sideral, porque sin el oxígeno no vivimos, hay afecciones respiratorias agudas. ¿Qué significa esto? Que no hay en el paciente otro tipo de patologías crónicas, como puede ser el EPOC, como puede ser el asma. Entonces, en las infecciones respiratorias agudas tenemos la que es alta. ¿Qué es alta? Estuvimos viendo esa figura. La nariz, la laringe y parte de la tráquea. Esas son infecciones respiratorias altas que son las más comunes. La gripe, una laringitis. La laringitis, ¿sabés cómo se detecta rápidamente? ¿Cómo? Por cambios en la emisión de la voz, en el tono de la voz. ¿Por qué? Porque en la laringe están las cuerdas vocales. Esa disfonía que Claro, se produce. esa disfonía. Ahí están las cuerdas vocales. Entonces, al inflamarse la mucosa de la laringe, tengan en cuenta esto, laringitis, el sufijo itis indica inflamación. Cuando se habla de amigdalitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, eso significa inflamación. Y altera fundamentalmente la cuerda vocal y aparece la disfonía. La gripe, el resfrío común, todo eso son infecciones respiratorias agudas y también puede haber una neumonía. La neumonía, ¿por qué? Como agudo y no como un proceso crónico. Porque hay otras enfermedades que disminuyen la defensa del organismo y provocan situaciones de infecciones agudas, que pueden ser virales, que pueden ser bacterianas, depende de esto. En este tiempo, con estos cambios de frío, por favor, cuidarse y mucho, porque no sabemos cómo es decir, no son cambios de temperatura que perduran durante un mes y un tiempo, sino hay esos cambios de 10 grados, de 5 grados, y entre una persona con la defensa disminuida puede provocar afecciones agudas muy importantes. Acá hay medidas preventivas, ¿no? Sí. Yo Autocuidados en las afecciones respiratorias. Claro, de conocer un poquito esto en los adultos, para que sean referentes ellos mismos. ¿Cuáles ¿no? serían las medidas preventivas? La medida preventiva es ante un primer síntoma fijarse qué es, ¿no? Es decir, si es un proceso alto o es un proceso bajo. ¿Cómo yo lo veo esto? Con la tos, con la forma de respiración, si tiene dolor en el pulmón, bajo, a veces las neumonías que son bajas, ocasionan una famosa puntada de costado y mucha temperatura, y con una radiografía de tórax después, por supuesto. Pero en el examen clínico es fundamental y que tengan en cuenta que a veces hay enfermedades
como la diabetes, como otras enfermedades inmunológicas, que hacen que el paciente, casi lo primero de este diagnóstico, haga afecciones respiratorias. Bueno, esperemos que no, que la gente esté bien, igual es un tema que vamos a seguir hablando, pero no nos queremos ir sin que lea la frase de la semana. Y dice así: no pierdas tus sueños, quedarse sin sueños es quedarse sin esperanza. Vivir sin esperanzas es vivir sin un propósito en la vida. Bueno, maravilloso. Mensajes deja. Mensaje, el tema es que la gente se quede pensando. Exactamente. Un poquito. Exactamente. Que bueno, piense, que se cuide, ¿no? Seguramente. Hay muchos cambios. Dentro del cambio tenemos el cambio de casa, pero también tenemos el cambio de radio. ¿Cómo es esto? El cambio de radio, pasamos a Radio Argentina en Tiempo de Opinar, que es AM570, todos los jueves de 20 a 21 como siempre. O sea, lo que no cambia es el horario, ni el día, ni el sí día. la radio. Sí, Argentina la radio. 570, Tiempo de Opinar sigue siendo lo mismo. Y bueno, evidentemente empezamos este ciclo con muchos cambios. Muchos cambios. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, lo esperamos gracias, la semana próxima. Y yo no me quiero ir sin dar alguna respuesta. En el caso de Carlos Bravo, dice que habla sobre la jubilación anticipada, que escuchó que dimos la información que hay un proyecto, al igual que Mónica Bertoldi. Sí, hablamos de un proyecto, hay un proyecto presentado, ni siquiera tiene dictamen de asesores, o sea, es un proyecto presentado por el oficialismo, el diputado Díaz Roy, pero sabemos que el vicepresidente, el diputado de la oposición que está llevando adelante, Eduardo Santín, también quiere hacer proyecto diferente al presentado por el oficialismo. O sea, ahora van a empezar a presentar los diferentes proyectos, ¿para qué? Para dialogar, para ver a cuál se llega a un acuerdo y cuál va a ser el dictamen. No es algo que se resuelva en forma inmediata. Entendemos la necesidad de Carlos Bravo, que tiene 32 años y 62 años de edad. Dice, bueno, cuando hablé con usted me dijo que tengo que esperar hasta los 65. Hoy por hoy tiene que seguir esperando hasta los 65 años, salvo que este año decida el Congreso aprobar este proyecto de jubilación anticipada, muy justamente que se debería aprobar para la gente que aportó toda su vida y que lamentablemente se quedó Roxana sin Blanco trabajo y no tiene Dice que nada. desearía que le informe que la mamá tiene PAMI y si puede optar por otra obra social. Además, si pudiera pagar una prepaga. Dos respuestas. Una, si puede cambiar de obra social una vez al año, tiene que concurrir a la ANSES, hacer la opción de la obra social que elija, en este caso su mamá. Pero además las prepagas la puede pagar por su cuenta. Lo que no puede elegir son estas obras sociales, sindicales, que generalmente tienen un sistema prepago, si no está dentro del régimen desregulado de las obras sociales, en el régimen que está de las 100 obras sociales que están aceptadas para jubilados y pensionados. Ahora, si además de la obra social quiere pagar una prepaga, sí lo puede hacer tranquilamente, porque en este caso no la obligan a tener una sola obra social, porque usted está pagando de su bolsillo un sistema prepago que, vaya, el tema es bastante alto el monto que le van a cobrar en el caso de los jubilados. Y en el caso de Graciela Beatriz Pérez, que quiere saber, dice, porque nosotros le comunicamos que estaba jubilada y que empezaba a cobrar en marzo de 2012. Fui al banco de Bernal Oeste, me presenté en el banco y le dicen que la plata está retenida por orden del ANSES. Sí, efectivamente, nosotros lo que vemos es que si bien está otorgado el beneficio, está retenido por presuntas irregularidades. La pregunta es, Graciela, usted cuando hace, porque en realidad seguramente tiene a través de la moratoria, si presentó por alguna documentación que era irregular o si presentó a través de moratoria y declaró quizás una actividad de servicio doméstico, que esto, si no están las pruebas presentadas, ANSES está reteniendo todos los saberes de estos casos, es lo que ellos determinan las presuntas irregularidades. De todos modos, vamos a tratar de investigar, pero está retenido evidentemente porque ANSES consideró que algo de lo que se presentó, de lo que se declaró, es incorrecto. Si bien en su momento se dio el derecho, cuando va a una auditoría, se determina la suspensión de este beneficio. Y llegamos al final del programa de este día martes. Lógicamente los esperamos mañana miércoles a las 18 y aquí a través de Metro. Chao.